Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estamos nuevamente reunidos para hablar sobre la gira que realizó por Surinam, Guyana, Brasil y Colombia el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Para esto, don Inmaduro nos va a dar los detalles y luego lo analizamos aquí entre todos en Full de Haces. Bueno, esta gira de Mike Pompeo es claramente estratégica, y digo estratégica ya que incluye a Surinam, Guyana, Brasil y Colombia, por lo que claramente se ve centrada en un cerco contra Venezuela, más bien contra el régimen chavista. Por ejemplo, Pompeo es el primer secretario de Estado que visita Surinam desde que obtuvo su independencia. Se reunió con su presidente y el secretario de Relaciones Exteriores de dicho país para fortalecer relaciones bilaterales y de seguridad, así como temas de energía, democracia y asuntos regionales. Otro aspecto que también es de interés norteamericano y que no es secreto para nadie es el petróleo, ya que el triunfo de Claver Carone en el BID y la incorporación Surinam y Guyana a la iniciativa América Crece facilitaría el financiamiento para infraestructura energética. No es secreto para nadie tampoco que Guyana vive un auge del petróleo y se espera que la producción de petróleo en plataformas submarinas se amplíe en Surinam. También ExxonMobil anunció el descubrimiento de nuevas reservas petroleras en las aguas de Guyana, correspondientes en parte del territorio del Esequibo, que Venezuela reclama como propio. En cuanto a Brasil y Colombia, Pompeo estuvo en Roraima visitando diversas ONG o agencias de la ONU que atienden a inmigrantes venezolanos y anunció 348 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria para venezolanos. También fondos adicionales para Brasil por 30 millones. Entonces, también anunció Pompeo que Estados Unidos ha comprometido 13,8 millones de dólares al país en respuesta a la pandemia. Empresas estadounidenses que operan en Brasil se han comprometido con aproximadamente 55 millones más, y así una larga lista de puntos que fueron tratados en esta gira, incluyendo por último a uno que tenía que ver con seguridad nacional y la importancia de mantener la futura red de Brasil a salvo del Partido Comunista Chino. Mientras que, por ejemplo, en Colombia, el 19 de septiembre, Pompeo se reunió por tercera vez desde abril del 2019 con Iván Duque para fortalecer la acción contra el narcotráfico, tratar el tema de los grupos terroristas, la respuesta a la pandemia y de abordar el tema de Venezuela. También destacando la estrategia Colombia Crece, continuación del Plan Colombia anunciado en agosto. Ahora, lo que hay detrás de todo esto que les menciono es que, en la opinión de los think tanks estadounidenses, se viene instalando la idea de que Estados Unidos podría utilizar mejores relaciones con Guyana como un arma secreta en la campaña contra Venezuela, reemplazando el crudo chavista con un proveedor más estable. Aducen que una Guyana en crecimiento y más próspera podría convertirse en un eje de estabilidad para la gran cuenca del Caribe. También se dio a conocer la profundización de la cooperación de Estados Unidos en el área de seguridad, ciberseguridad, transferencia de tecnología y medidas anticorrupción para dicho país. En Brasil fue enviada al Congreso una nueva versión de los documentos de defensa de Brasil, por primera vez desde la guerra de Paraguay. ¿Por qué esto es importante? Porque se considera en esos documentos oficialmente la posibilidad de involucrar a las Fuerzas Armadas brasileñas en la solución de crisis regionales. Aunque no citan obviamente a Venezuela, es señalado así como punto crítico de la región. En Colombia, Duque llamó a la comunidad internacional a actuar contra el régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad, mientras que la frontera colombo-venezolana, un enfrentamiento entre disidencias de la FARC y del ejército de Venezuela dejó varios muertos. Al tiempo que Estados Unidos volvió a anunciar asistencia humanitaria para Venezuela, reactivar las sanciones a Irán, socio estratégico de Venezuela, y por último cabe mencionar que Elliot Abrams es también el nuevo representante especial para Irán. Ya lo era para Venezuela, lo que indicaría el objetivo de vincular ambas estrategias. Así que los dejo para que opinen al respecto, chiquillos. Don Asta, sus comentarios. Claro, lo que pasa es que Estados Unidos está tomando este rol de cercar a Venezuela, como bien señaló ahí Maduro, porque ellos siempre han tenido como esa visión de ser como la policía del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la visita de Pompeo a todos esos lugares que señaló ahí Maduro? Que esto puede apretar aún más al régimen de Venezuela de Nicolás Maduro. Hay que acordarse de que todos estos movimientos fueron en paralelo a la declaración que hizo
la expresidenta de nuestro país, Michelle Bachelet, con el tema de Venezuela y los derechos humanos. ¿Ya? Por ejemplo, Pompeo destaca que en China, Irán y Venezuela existen unos autoritarismos tan grandes que privan al prójimo de los derechos más básicos, ¿ya? Pero siempre uno tiene que tener presente de que Estados Unidos también está hablando por sus propios intereses en todo este juego mundial o ajedrez mundial que se está instalando en varios lugares de nuestro mundo, ¿ya? Claro, Entonces, eso es importante de destacar. Y el petróleo también es muy importante para ellos, ¿ya? Y por eso tienen enormes intereses en muchísimos lugares de todo este territorio, por ejemplo, venezolano u otros lugares aledaños. Eso. Don Disidente, comentarios. Mira, esta movida que está haciendo Estados Unidos a través de la cuenca del Caribe hace que se fortalezca más aún el tema de Guyana, ¿ya? Porque ellos lo que quieren hacer es ir cercando cada vez más a Venezuela con respecto al crimen organizado internacional, que se sabe bien de que la delincuencia transnacional es muy fuerte ahí en Venezuela debido al narcoestado que hay y todo el tema, pero sumado a eso los problemas que tiene internos Estados Unidos con respecto a lo que es la drogadicción y todo eso, saben que la fuente de producción grande y de traslado de cocaína es por allí, por Venezuela. Venezuela es uno de los altos productores de este tema y se tiene que empezar a cerrar las puertas a este país. Pero lo que va a hacer es que se fortalezcan, creo yo, más aún las relaciones con Rusia, Irán, China y algunos otros países. Entonces la crisis interna de Venezuela se va a ver acrecentada por este tema. Sin embargo, por lo poco que yo he visto a través de los videos de este chico John Acuaviva, he aprendido un poco más con respecto a lo que pasa en Venezuela en la parte política. Lamentablemente en Venezuela no existe una oposición real. Son todos mudistas y al final ellos se benefician con que siga Maduro en el poder, porque están recibiendo mucho apoyo de parte de Estados Unidos, pero sin llegar a nada. ¿Se acuerdan unos años atrás cuando hubo muchas protestas internas en Venezuela y no llegaron en nada? Esto fue el año 2019, si no me equivoco, y no hubo ningún cambio. Tampoco se puede ir en armas el pueblo venezolano porque está totalmente desarmado. Así que yo pienso que esto, y esto es totalmente especulativo, puede ser que se venga una arremetida a más adelante cuando la cosa ya se desborde en Venezuela, cuando Venezuela ya tenga que empezar a expandirse para evitar que Guyana surja, porque como bien explicaba hasta ahí hay unos territorios que Venezuela reclama como suyos, ¿ya? Entonces este tema puede significar, si bien una estabilidad para Guyana, pero puede ser el detonante más adelante para generar una desestabilización de tratados entre estos países del Caribe. Hay que estar pendiente de este tema porque ha pasado un poco desapercibido, pero no es menor lo que está sucediendo, no es menor. Estos trabajos son metódicos por parte del gobierno de Estados Unidos, así es que esperemos a ver cómo se vaya desarrollando más adelante. Eso. Bueno, ahí vemos como cada país mueve la ficha de su ajedrez personal, así como nosotros también hemos estado involucrados en este tema de la desestabilización que tiene el país por el interés también que tienen de ingresar el narcoestado aquí. Recuerden que desde Claro. Chile siempre es más fácil hacer el traspaso de ciertas sustancias, por decirlo de alguna forma. Don Inmaduro, sus comentarios. Yo quería recalcar dos cosas, o sea, dos cosas que digamos que son bien importantes, que no me gustaría que pasaran así desapercibidas. Una es el hecho de que, bueno, creo que lo hemos dicho en otras oportunidades, pero aún hoy Estados Unidos le sigue comprando crudo a Venezuela. Eso no hay que olvidarlo, a pesar de que se habla de que Estados Unidos tiene castigado a Venezuela y que por eso muchos dicen que no crece. Estados Unidos le sigue comprando el crudo. Y en esta gira de Mike Pompeo se deja o se refleja que obviamente en su calendario ellos lo que ellos quieren realmente es empezar a abastecerse por otros medios para dejar de alimentar el bolsillo de Maduro, porque es el único bolsillo que se está alimentando con esto, ¿no? La gente obviamente no está viendo nada de eso.
Y lo otro que quería recalcar es el tema de Brasil. Es bien interesante eso de la nueva versión de los documentos de defensa de Brasil, ya que como les mencionaba, se considera en esos documentos la posibilidad de autorizar a las Fuerzas Armadas brasileñas de poder intervenir en crisis regionales. Entonces, eso también, digamos que enciende no sé si las alarmas, pero deja bien claro que hay una intencionalidad clara ahí de por medio. Eso quería recalcar más que nada, y bueno, y todo lo que ustedes han mencionado. Me gustaría así dejar en el tapete la pregunta de si es que les parece a ustedes que es, y yo creo que esa es una pregunta muy difícil de contestar, es aceptable que un país intervenga en los asuntos políticos de otro para ustedes, o no es aceptable. ¿Algún comentario? Mira, ¿Donaste? desde mi punto de vista, considero de que es el último recurso pedir apoyo a otro país, porque estos temas, una vez que intervienen otros países, queda el problema interno. Aquí lo que se podría hacer es que internamente se comience a tener una disidencia y tiene que ser armada. Lamentablemente debería ser así en el caso de Venezuela, porque el poder de fuego lo tiene todo el chavismo y hay que tener una convicción a toda prueba para poder liberar a tu país de esta gente que lo destruyó. Pero tú ya tienes gente que está desmoralizada, está desmotivada, gente que ya no quiere luchar porque los que pudieron haber luchado están todos encarcelados o asesinados. Claro. Entonces generar esa o desnutridos también debido a toda la pobreza que hay en ese país, yo lo veo como algo que es complejo, como pasó en el Medio Oriente. En el Medio Oriente varios países tenían ahí su dictador y todo eso y mantenían relativamente ordenada la cosa, pero cuando se empezó a intervenir generaron más inestabilidad. Y la migración masiva que tuvo Venezuela, yo no sé si la gente que se fue, que son profesionales y que se fueron de ese país, porque tú tienes un problema interno de que hay gente que no sabe hacer nada, que depende netamente del Estado, pide sus cajas. Claro, entonces, ¿cómo tú vas a mejorar ese país? O sea, yo creo que eso sería una cosa de unas 2 o 3 generaciones, para unos 20 a 30 años se tendría que arreglar el país, porque nosotros no vemos lo que hay allá en Venezuela. Internamente debe estar muy, muy destruida la sociedad de ese país. Claro. Entonces, ¿cómo tú vas a sacar un país adelante si no tienen un objetivo en común o el amor a la patria que lo tomó el chavismo y al final lo transformó en algo aberrante? Claro, no consta que sacando, digamos, el régimen, la mentalidad vaya a cambiar. Y ahí hay un... Ese es claro, tú estás ahí en el clavo. Claro. ¿Donaste algún comentario? Sí, porque como señalaron todos ustedes, el asunto está que los que pueden reemplazar a Maduro quizás simplemente sean caras y no de temas políticos. Y lo que quiero destacar acerca de la pregunta que señaló Inmaduro es de que depende del tipo de ayuda que te ofrezcan y que tú tomes. Porque es lo típico, por ejemplo, con el asunto de que te dan el pescado o si te enseñan a pescar. Claro. Eso sería bien sintético en la situación. Claro. El tipo de ayuda hace de que sea bueno o sea malo que intervenga un país en... O sea, intereses van a haber sí o sí, yo creo. O sea, claro. Eso yo creo que va a ser como imposible de sacar los intereses de por medio, los intereses que tenga cada país de intervenir. O sea, esa es la historia de Estados Unidos. O sea, claro, siempre la intervención tiene que ver con algún interés ya establecido, ya sea por límites, ya sea por recursos naturales, ya sea lo que sea, pero siempre tiene que ver algo ahí de por medio. No sé, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿No? ¿Estamos bien? Entonces, en el mes del descubrimiento, esto es Full de Haces por el canal Proyecto Chile. Suscríbase para más contenido como este.